Abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza y en este caso vamos a hablar de una tesis sobre la Hacienda Foral de Álava durante el régimen de conciertos económicos entre 1878 y 1978. Un motor de crecimiento económico fue la foralidad alavesa en aquella época. Para hablar de todo ello está con nosotros Ana Belén Sanjurjo. Ella es doctora en Historia Económica por la UPV-EHU y ha realizado su tesis doctoral basada en este tema. Ana Belén Sanjurjo, ¿qué tal? Muy buenas. Opa, buenas tardes. Antes de nada, preguntarte, estas ganas de hacer esta tesis, ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Por qué decidí hacer esta tesis? Ujú. Sí, bueno, el tema del régimen de conciertos económicos siempre he considerado que era un tema de interés y máxime cuando vi que había trabajos para Guipúzcoa y Vizcaya, pero Álava no había sido objeto de la misma atención. Y además, teniendo en cuenta el régimen de conciertos en Álava no se ve interrumpido en 1937, al contrario que en Vizcaya y Guipúzcoa, que cuando Franco despojó a estas provincias del régimen de conciertos económicos, Álava continúa en solitario bajo régimen de conciertos económicos, que se prolonga durante toda la dictadura hasta 1976, que se firma el último con Álava, y luego ya se abre un proceso autonómico que va a desembocar en la constitución de la Comunidad Autónoma Vasca, y ya en 1981 se firme el primer concierto económico ya con el País Vasco. Ujú. ¿Son muy diferentes los conciertos económicos de los diferentes territorios? ¿El Alavés tiene muchas diferencias al resto? Como te comentaba, bueno, las negociaciones se desarrollaban entre los comisionados de las provincias vascas en el Ministerio de Hacienda. Entonces se fijaban las condiciones, la regulación era la misma, lo que se negociaban eran unos cupos diferentes, porque diferentes eran las posibilidades económicas de estas provincias. Y luego cada diputación, cada provincia, tenía el margen de autonomía suficiente como para crear o establecer el entramado tributario que considerase pertinente. Sí, de hecho, sí es así. La fiscalidad alavesa difiere de la vizcaína y de la guipuzcoana. Y difiere porque su estructura deductiva es muy diferente. Álava durante mucho tiempo va a ser una provincia eminentemente agrícola. Ujú. Entonces, en consecuencia, las posibilidades de recaudar son muy diferentes a las de Vizcaya y Guipúzcoa, que viven ya un proceso de industrialización. Ujú. Esa manera de gestionar el concierto económico después, a posteriori, ¿ha tenido influencia en estos años, por ejemplo? Sí, bueno, ya Álava, los niveles, ya me refiero a la época a la dictadura del franquismo, Ujú. cuando ya, bueno, los niveles de inversión en Álava son superiores a la media del Estado. Ya a finales de los años 30, en los años 40 no se experimenta el mismo retroceso que en el conjunto del Estado, y ya en los años 50 Álava comienza a ser un territorio muy atractivo para la inversión. Y es cierto, un factor determinante o muy positivo que ha favorecido la industrialización en Álava y unos mayores niveles de inversión ha sido las posibilidades que abrió el régimen de conciertos económicos, porque, por un lado, la concertación se tradujo en una presión fiscal inferior a la media del Estado, y por otro porque la Diputación pudo establecer las ventajas que estimó pertinentes a la hora de atraer empresas. Ujú. En la elaboración de esta tesis, Ana Belén, ¿hay alguna conclusión que te haya sorprendido respecto a las demás? Eh, las potencialidades del concierto económico y Ujú. las potencialidades de una mayor autonomía se han reducido en no poder otorgar una serie de ventajas bueno, en el ámbito para las empresas, pero también al mismo tiempo, aunque no de forma uniforme, poder estar en disposición de hacer una serie de inversiones económicas y sociales que se tradujeron en una mejor dotación de factores bueno, para estimular un crecimiento económico, sí. No Ujú. fue constante ni uniforme. Hay periodos en los que se nota, el análisis revela una menor actividad de la Diputación,
y ello es consecuencia de esa opción por otorgar un trato fiscal muy blando. Ujú. Pero bueno, las potencialidades fue un instrumento formidable, sí. Llama la atención algo, ¿no? Es acerca de la pérdida de importancia de las inversiones provinciales en la década de los años 60. Es curioso porque siempre se ha destacado la implicación provincial en ese ámbito. Sí, siempre, bueno, se ha dado mucha importancia a la propia publicidad lanzada por las instituciones. Y sí es cierto, si nos fijamos en el estado de las carreteras, y pues sí, la situación era mejor aquí. Pero es cierto que en los años 50 la Diputación puso en marcha una política activa en inversiones económicas a través de vías de presupuestos ordinarios, pero también extraordinarios. Y sin embargo, en los años 60, pese a que en términos absolutos la progresión de ese gasto es indudable, sí que es cierto que en términos relativos, y si ponemos en comparación ese nivel con lo que estaba sucediendo en el conjunto estatal, me refiero al Estado, no a las provincias y municipios de régimen común, se nota que se pierde impulso. Todos los años del desarrollismo y el Estado está haciendo un mayor esfuerzo por mejorar una serie de factores. Y en Álava se pierde un poco impulso. Y de hecho, a principios de los años 70, desde el Consejo Económico Sindical de Álava, se llama la atención a la Diputación, se está diciendo que es aconsejable que rectificar esa política y incrementar el gasto en inversiones tales como obras hidráulicas, factores para mejorar, inversiones para mejorar la oferta de energía eléctrica y de agua, entre otras cosas, sí. Bueno, pues aquí en Euskadi hoy fin de semana hemos hecho una aproximación a esa foralidad alavesa en el periodo 1878 hasta 1978 y lo hemos hecho con Ana Belén Sanjurjo, doctora en Historia Económica por la UPV-EHU y bueno, pues la autora de esta tesis sobre la Hacienda Foral de Álava durante el régimen de conciertos económicos. Ana Belén Sanjurjo, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos a algunas de las conclusiones de tu tesis. Gracias a vosotros.